Muchas veces nos preguntamos nosotros qué relación tiene el comportamiento de los precios en forma general con respecto al nivel de bienestar dentro de la economía y el crecimiento económico. En primer lugar, vamos a decir qué es el índice de precios al consumidor y para qué sirve, cuál es su utilidad. Según la definición, dice el índice de precios al consumidor, es una técnica estadística que permite medir el cambio que han tenido los precios, pero no todos los precios de los bienes y servicios, sino de los precios de los bienes y servicios que usualmente nosotros consumimos. A esos bienes y servicios que usualmente nosotros consumimos para mantener un nivel de bienestar, se le llama cesta de bienes, que es un conjunto de bienes y servicios representativos que usualmente consumen las familias en los diferentes periodos. El índice de precios al consumidor lo que capta es la variación de forma conjunta de los precios de los bienes y servicios que nosotros consumimos. Ahora, esto es importante porque si el nivel general de precios en la economía crece, el nivel de bienestar de la población decrece y por eso es algo muy importante y por eso es que usualmente los gobiernos tratan de controlar o de contener los efectos inflacionarios en la economía y hay políticas destinadas para eso. ¿Cuáles son estas cestas de bienes o ejemplos de bienes y servicios que usualmente nosotros consumimos para tener un nivel de felicidad o de bienestar de forma personal y en el tema de la familia? Vamos a decir que entre más acceso tengamos a bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades, nuestro nivel de bienestar es mejor. Pero cuando los precios usualmente aumentan, si nosotros hacemos el supuesto que tenemos presupuestos fijos, entonces eso va en contra del detrimento del bienestar nuestro. Dentro de los ejemplos que nosotros tenemos de bienes que consumimos usualmente en nuestras familias en promedio son el arroz, los frijoles, el maíz, los servicios de salud, o sea, vamos al médico, los servicios de entretenimiento como ir a las discos, ir al cine, son parte de esta cesta de bienes y servicios que nosotros tenemos entre muchos. ¿Cuáles son las exigencias desde el punto de vista técnico de este indicador del índice de precios al consumidor, que de paso es el Banco Central quien estima este indicador? Medir solo el movimiento de los precios que paga el consumidor final. O sea, aquí nosotros tenemos que darnos cuenta que lo que nosotros queremos medir es cómo varían los precios de los bienes y servicios que nosotros consumimos y es lo que nosotros pagamos al final. Número dos, especificar rigurosamente las características de los productos investigados. ¿Por qué hacemos un supuesto? Y el supuesto es que la misma cesta de bienes que nosotros consumíamos hace 20 años, porque hace 20 años no se cambia el índice de precios al consumidor o la base del índice de precios al consumidor, es lo mismo que estamos consumiendo hoy, un poco surrealista, porque a cada 5 años los patrones de consumo cambian, pero debido a que estas investigaciones son serias, entonces nosotros, para tratar de medir la variación de los precios, al igual que nosotros queremos medir la producción, ¿verdad? Muchas veces asumimos supuestos y uno de los supuestos es que las cantidades de bienes y servicios que nosotros vamos a consumir se mantienen constantes en el tiempo, los mismos bienes, con las mismas características. Investigar los mismos bienes y servicios a través del tiempo, que es lo que les decía. Nosotros asumimos que lo mismo que nosotros consumíamos hace 5, 10, 15, 20 años es lo mismo que hoy estamos consumiendo, exactamente los mismos productos con las mismas especificaciones. Mantener constantes las fuentes de información y cuando haya cambios, procurar que tengan similitud con lo anterior. Esto lo hace Banco Central precisamente para evitar que se esté cambiando, se esté rotando a los negocios o establecimientos que se están cotizando, los precios que se están
levantando la información. Obtener los precios de los bienes y servicios en condición de venta normal. Esto es muy importante porque aquí quedan excluidos los precios de promoción para calcular el índice de precios al consumidor, y lo único que se establece es que los precios de los bienes y servicios sean los precios regulares que usualmente tiene el mercado. Que sea un consumidor estable y que no cambie sus gustos y preferencias y los precios. Ya nosotros miramos eso, asumimos que el consumidor siempre está consumiendo la misma cesta de bienes y servicios. En este caso, en el caso de Honduras, son 282 productos de la canasta básica y de alimentos que conforman este índice de precios al consumidor, que el índice de precios al consumidor es un indicador estadístico que agrega el comportamiento o nos dice cómo se comportan los precios de forma conjunta. La estructura de la canasta básica sea estable, o sea, no hay cambios, que los productos cotizados sean producidos de la misma calidad y especificación técnica, que los informantes sean constantes. Ahora, ¿cómo nosotros confeccionamos para hacer un índice de precios al consumidor? Entonces, lo primero que debemos de responder es qué bienes en promedio consumen los hogares. Y para esto entonces se hizo una investigación, y actualmente se está haciendo una investigación de ingresos y gastos que se llama ENIC. Ya vamos a ver un poquito del ENIC, que es una encuesta que la levantó o la levanta el Banco Central en conjunto con el Instituto Nacional de Estadística. ¿Cuál es el nivel de gastos de los hogares y su ubicación geográfica? Importa porque recuerden ustedes que dependiendo del lugar, así uno tiene patrones de consumo diferentes. No es lo mismo, por ejemplo, el área rural que el área urbana en el tema de consumo, y no es lo mismo, por ejemplo, si nosotros establecemos zonas de consumo en Honduras, lo que comen en la zona sur o en la zona norte, con respecto a los que vivimos en el centro. Establecer dónde usualmente las personas y estos hogares consumen o compran sus bienes y servicios, cuánto están pagando por los artículos que adquieren para mantener el nivel de satisfacción constante, y cuál es el periodo que servirá como punto de partida. Ese periodo se le llama periodo base. Y el supuesto del periodo base es que las cantidades que se consumían en ese periodo se mantienen constantes. Eso significa que yo voy a consumir exactamente los mismos bienes y las mismas proporciones de los bienes. ¿Qué es una cesta de bienes y servicios? Pues es el conjunto de bienes y servicios que más consume la población. También a esta le llamamos canasta de consumo. Lo que suponemos es que se mantiene constante en el tiempo. En el caso de Honduras, nosotros tenemos 282 productos, bienes y servicios que consumimos, que son en promedio lo que los hogares consumen. ¿Cuál es el periodo base? En el caso de Honduras es diciembre de 1999. Desde ahí no se ha cambiado el periodo base, pese a las recomendaciones internacionales que a cada 5 años se debe estar cambiando este tipo de indicadores, porque los patrones de consumo usualmente tienden a cambiar. Usualmente el periodo base dice cambia porque los patrones de consumo cambian con el tiempo. El desuso de algunos bienes, o sea, dejamos de consumir algunos bienes. En el ejemplo, la importancia de lo que hoy tiene el aceite para cocinar los alimentos, con lo que antes nosotros lo sustituíamos con manteca, ¿verdad? Entonces, ese desuso, por ejemplo, de la manteca, no se refleja actualmente acá,
o el tema de la telefonía móvil y la telefonía fija, lo importante que era antes. Ahora no es tan importante la telefonía fija, sino que más la telefonía móvil y el monto en que nosotros gastamos. Entonces, ahí ya estamos viendo de bienes que están en desuso. La oferta de nuevos bienes y las variaciones en los ingresos. ¿Cuáles son los usos del índice de precios al consumidor? O sea, ¿para qué sirve? Pues número uno, es un indicador estadístico que mide el proceso inflacionario. ¿Y qué es la inflación? La inflación lo que nos dice es el aumento de los precios de los bienes y servicios que nosotros consumimos de forma generalizada y de forma constante. Entonces, eso significa que cada vez para adquirir la misma cesta de bienes que nosotros consumíamos, cada vez estamos pagando más. Entonces, lo que sirve el IPC es para medir ese proceso inflacionario, ese aumento de los precios de forma generalizada. Ahora, que los precios aumenten o que la inflación aumente, no son buenas noticias para los hogares, porque esto significa que para mantener constante el nivel de consumo van a tener que hacer uso de un mayor presupuesto, a lo que nosotros llamamos costo de vida. Número dos, es un indicador para ajustar algunas variables macroeconómicas de contabilidad nacional. En este caso, uno de los indicadores es el deflactor implícito, pero también el otro que sirve para deflactar, que es quitar el efecto inflacionario, es el índice de precios al consumidor. Factores de actualización de algunos activos monetarios. Por ejemplo, nosotros queremos traer a valor presente, por ejemplo, cuánto habíamos prestado en el 2000, en el 2010 hicimos un préstamo y no nos han pagado y hoy nos quieren pagar. Entonces, ¿cómo actualizamos cuánto nos deberían de dar hoy al empiras de hoy? Con el valor equivalente de hoy, de esos 10.000 empiras o de esos lempiras del año 10.000. Entonces, lo que se hace es utilizar el IPC. A ese proceso se le llama indexar la moneda, indexación, que es precisamente la actualización o traer lempiras de un año anterior a lempiras actuales o llevar lempiras actuales a valores pasados. Factor de ajuste para el tipo de cambio, factor de ajuste de las remuneraciones laborales, o sea, para las negociaciones colectivas, usualmente nosotros utilizamos el índice de precios al consumidor como uno de los indicadores que nos puede permitir cómo actualizar nuestros salarios en el tiempo. Indicador en materia de negociaciones colectivas entre trabajadores y patronos, indicador para negociación de contratos de ejecución de obra, usualmente cuando nosotros estamos haciendo presupuestos para una construcción, entonces tenemos que ver cuál es el comportamiento de los precios de los bienes y servicios y poder hacer ese ajuste. En el caso de Honduras, los periodos bases han sido 1937, 1948, 1966, 1978 y 1999. Más o menos tenemos nosotros, a excepción del primer cambio, que fueron de 11 años, casi se repite entre 20 y 22 años, estamos cambiando el periodo base. ¿Cuáles son las recomendaciones internacionales sobre este indicador? Pues vamos a utilizar un manual que se llama Clasificación de Consumo Individual por Finalidad, al cual nosotros conocemos como CCIF. La utilización de la fórmula de índices de precios por las PEIRES, la cobertura del índice de precios al consumidor debe ser nacional, se debe abarcar los gastos de consumo, el año base debe ser lo más reciente posible, en este caso, ahorita que se está actualizando, no sé si de repente el año 2018-2019 podría servir como un año de referencia para el cambio del año base. La oportunidad y regularidad de su presentación debe estar definida previamente.
Las fuentes de información para la construcción del índice de precios al consumidor, como les dije, fue una encuesta nacional de ingresos y gastos, a lo que nosotros denominamos ENIC. En esta se hizo una encuesta por todo un año a aproximadamente 3.746 hogares, de los cuales el 82%, o sea, 3.082, eran representativos de las zonas urbanas y 664, que era un 18% del total de la muestra, correspondían a hogares del sector rural, y a través de eso entonces nosotros se estimó los artículos que conformaban esta cesta de bienes, son 282 productos, y el criterio para su inclusión es que por lo menos en la ponderación, o sea, en el peso presupuestario, representaran aproximadamente un 0.02% del presupuesto familiar. ¿Cuál es la estructura del consumo del índice de precios al consumidor en Honduras? De acuerdo a la importancia en la estructura del presupuesto, o sea, la ponderación, la importancia, el peso que tiene, los bienes y servicios se clasifican en 12 grupos. De acuerdo a la clasificación de consumo individual por finalidad, que es el manual. En estos casos son alimentos y bebidas no alcohólicas. Número 2, bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes. En este caso, el tema de la cerveza, el tema de los cigarrillos está ahí porque es un bien que usualmente los hogares consumimos. Prendas de vestir y calzados. El siguiente es alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. El tercero son toda la parte de muebles, artículos para la conservación de hogares, del hogar, perdón. Gastos en salud, gastos en transporte, gastos en comunicación, el tema de recreación y cultura, educación, restaurantes y hoteles, cuidado personal. Dentro de las ciudades representativas por región, nosotros tenemos la región central metropolitana, o sea, Tegucigalpa y Comayagüela, el resto de la región central, Comayagüela, la región norte metropolitana, San Pedro Sula, la región, el resto de la región norte, La Ceiba, región sur, Choluteca, región oriental, Danlí, Juticalpa, región occidental, Santa Rosa de Copán. En todos estos lugares se cotizan los precios de los bienes y servicios que se consumen de los 282 productos. ¿Cómo está, cómo se levanta la información? Pues la información se levanta en 1.295 establecimientos entre lo que son los mercados, algunos puestos en los mercados y supermercados. Y usualmente estos se cotizan los precios semanalmente, mensual, semestral y en algunos casos mensual. Esta es la fórmula del índice de precios al consumidor, que es un índice de precios por la fórmula de las Peires, que no es más que la sumatoria de Q sub 0 por P sub n entre la sumatoria de Q sub 0 por P sub 0. En este caso, PN representa precios corrientes o precios vigentes de cada uno de los bienes y servicios que nosotros consumimos. P sub 0 denota el precio del producto del periodo base, en este caso de diciembre de 1999, y Q sub 0 representa las cantidades que nosotros consumíamos en el periodo base que se mantienen constantes. En este caso, si nosotros podemos ver la sumatoria de precio por cantidades del valor, entonces en este caso la sumatoria de precio sub 0, Q sub 0 por P sub n significa el costo de la cesta de bienes que se consumía en el periodo base actualizados a precios de hoy. Y entre el precio o precio sub 0 por Q sub 0, que significa el valor o el costo de la cesta de bienes del periodo base. O sea, el costo de la cesta de bienes a precios actualizados entre el costo de la cesta de bienes que nosotros consumimos a precios del periodo base.
Aquí están las ponderaciones. En este caso, nosotros tenemos alimentos y bebidas no alcohólicas, que es una de las ponderaciones más altas. Representan aproximadamente el 31.81 del presupuesto, seguida por alojamiento, agua, electricidad, gas y combustibles por 19.25%. Casi eh, esos dos conceptos se llevan casi el 50%, más del 50%. De ahí, por orden de importancia, tenemos el transporte, prendas de vestir y calzado, y tenemos restaurantes y hoteles. Bueno, muchas gracias.